Mi nombre es Adriana Maricel Amaya Rodríguez y voy a exponer sobre los bienes. Los bienes son todas aquellas cosas que le pertenecen a una persona. Los bienes se dividen en dos grandes grupos. Son bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles son aquellos que están permanentemente adheridos a un terreno o que no pueden ser movilizados. Mientras que los bienes muebles son todas aquellas cosas que pueden ser movilizadas. Los bienes inmuebles a su vez se subdividen en bienes inmuebles por su naturaleza propiamente dicho, bienes inmuebles por incorporación natural, bienes inmuebles por incorporación artificial y bienes inmuebles por su destinación. Los bienes inmuebles por su naturaleza propiamente dicho son aquellos que están permanentemente adheridos a la tierra o que guardan un nexo con ellos, que son susceptibles de ser movilizados o que su movilización es realmente muy difícil. Entre este tipo de cosas podemos clasificar lo que son terrenos, así como lo que esté dentro de ella, como la tierra, arena, piedras, las minas, con todo lo que está dentro, sus minerales, sus productos, carbón, oro, lo que esté dentro de ella, mientras no sea separado de ellas, y lo que son lagunas, estanques, ríos, que estén dentro de la propiedad o dentro del terreno propiamente dicho. Los bienes inmuebles, por su incorporación artificial, son aquellos que guardan un nexo íntimo con la cosa, que están allí sin la intervención del hombre. Por ejemplo, árboles, con todo tipo de árboles, como arbustos, flores, matas, hierbas, siempre y cuando no sean derribados, se consideran bienes inmuebles. Y así como los frutos, siempre y cuando no hayan sido cosechados. Por su incorporación artificial tenemos aquellos que han sido colocados allí por el hombre, pero que no pueden ser movilizados, o al menos para movilizarlos se requiere un esfuerzo muy grande. Esto podemos decir edificios, casas, acueductos, canales, todo aquello que sirve que sirve para, como la energía eléctrica, los canales, lo que le brinda ese tipo de servicio. Hatos, rebaños, piara, todo lo que se ha colocado en el terreno con fines de explotarlo y que sean de utilidad permanente para el bien inmueble. Los bienes por su destinación son objetos muebles, pero que están al servicio del fondo y que permanecen allí. Conservan su propia individualidad como bienes muebles, pero están dentro del inmueble para su servicio, por eso son considerados como inmuebles por su destinación. Las condiciones que se requieren para que sea considerado como un bien inmueble por destinación es que sea un bien mueble natural y esté dentro de un bien inmueble natural también, que sea propiedad del mismo propietario, que sea destinado a servicio o utilidad del bien, que su destinación sea duradera o que sea para largo tiempo, que lo utilicen allí. Por el objeto al que se refiere, tenemos aquellas cosas que son bienes incorporales, pero que son las acciones que puede ejercer el dueño sobre el inmueble. Tal es el caso de los derechos reales que el propietario tiene del inmueble, los derechos de crédito, derechos de arrendamiento, cualquier derecho que sea para recuperar o permanecer en propiedad del bien. Los bienes muebles. Los bienes muebles son todas aquellas cosas, objetos que se pueden mover fácilmente. Entonces tenemos los bienes muebles por su naturaleza, que son aquellos que pueden ser movidos por una fuerza exterior o que son semovientes, que pueden moverse por sus propios medios. También tenemos aquellos bienes muebles por el objeto al que se refieren, por determinarlos así la ley,
que vienen siendo los derechos y obligaciones o los derechos reales que tiene el propietario sobre determinado bien, así como el usufructo, la venta, la hipoteca, cualquier cosa que el propietario tenga bien hacer con su bien mueble. Hay los derechos sobre las cosas incorporales, como son la propiedad industrial, derecho de autor, todo ese tipo de cosas que, si bien no son cosas corporales, son derechos que posee el propietario sobre alguna cosa considerada como bien mueble. Las acciones que el propietario puede hacer para defender su derecho y mantenerse en propiedad, tiene también como las rentas vitalicias, que son aquellas de transmitir su propiedad, bien sea de forma sucesoral o en un tiempo determinado, que son las rentas vitalicias, las que permanecen toda la vida, o las rentas perpetuas, como ambas son para proveerle al propietario una utilidad, son consideradas como derechos. También existen los bienes que son del derecho público y aquellos bienes que son del derecho privado. Estos bienes son aquellos que pertenecen a la nación. Según la teoría clásica francesa dice terrenos específicamente, pero no se refiere única y exclusivamente a los terrenos, porque hay también bienes muebles e inmuebles que están destinados al uso de la colectividad o de la buena administración de la nación. Los bienes del dominio público son aquellos que están de utilidad o prestarle un servicio al público, a la colectividad. El legislador le otorga esta clasificación por prestarle el servicio. La doctrina del servicio público enmarca todo aquello que son como parques, plazas, ríos, playas, aquellas cosas que cualquier persona puede utilizar y que es de forma gratuita. El régimen jurídico que engloba los bienes del dominio público es un régimen especial, el cual no está para proteger esos bienes de negociaciones irregulares o de que particulares se apropien de ellos. Es el derecho que se aplica en estos bienes, que son un derecho especial, y les otorga, ¿verdad?, el derecho al ente público como tal de manejar esos bienes. La naturaleza jurídica que tiene el derecho público es aquel que le permite hacer o actuar como vigilante del bien y le da una propiedad especial de uso y disposición, porque pueden utilizarlos mientras sea para ejercer sus funciones, mientras esté actuando como funcionario, más no para uso personal o particular en este caso. Existe también una teoría mixta que engloba los dos, el derecho público y los bienes del derecho público y los bienes del derecho privado, que es aquella que mezcla la doctrina pública con la doctrina privada y que le permite a la nación actuar como un particular siempre y cuando sea para utilizar el bien para algo de utilidad, como por ejemplo crear una base naval o una base militar, algo donde la colectividad no tiene el acceso, no es de acceso público, pero sí es para una utilidad de un organismo, un ente público o de la nación. Los bienes del dominio público gozan de inalienabilidad, porque no pueden ser transmitidos, a menos que sean de un ente público a otro ente público. De resto, no se puede realizar la transferencia de dichos bienes. La consecuencia que trae la inalienabilidad de los bienes del derecho público es que no están sujetos a hipoteca, embargo, secuestro, ningún tipo de medidas que le permite utilizar o rescatar ese bien. No pueden ser expropiados porque son de la nación y lo único que expropian son la nación.
Y el derecho, si alguna persona en particular reclama previas pruebas algún tipo de propiedad o de bien, tiene derecho a ser indemnizado, más no de recuperar el bien como tal. Y ese tipo de bienes no es susceptible de ser adquirido por prescripción, ya que pertenece al dominio público o a la nación como tal. La utilidad que tienen los bienes del dominio público es de uso público o privado de la nación, o sea, de los estados, municipios, su gente o sus funcionarios, y del uso libre, gratuito de plazas, puentes, lagos, todo lo que pertenezca a la nación, carreteras, autopistas, puentes. La cesación, la única forma que cesen como la propiedad de los entes públicos sobre un bien es que esos bienes sean desafectados. Y eso ocurre cuando ya no se utiliza o ya no es de utilidad del dominio público como tal. Los bienes del dominio privado son llamados bienes patrimoniales, son aquellos en los que el Estado actúa como un particular, en el sentido de que lo utiliza pero no está abierto de uso al público, tales como son las oficinas de la Contraloría, algún tipo de edificio nacional, algún tipo de bien mueble o inmueble que sea para uso de los oficiales o de las personas, de los funcionarios públicos como tal. Este tipo de bienes son adquiridos por herencia vacante, en aquellos casos de que nadie reclame una herencia, pasa a formar parte del Estado, por prescripción, que prescriba el bien y la nación la asume, o por algún tipo de contrato privado que realice que la nación desea comprar determinado bien. Por expropiación, cuando le expropia a una persona, un particular, alguna cosa, pasa a ser parte del patrimonio del Estado, porque hay algún tipo de leyes especiales que así lo consideren, o la confiscación de un bien. El régimen jurídico que se le aplica a los bienes del dominio privado no existe un régimen jurídico especial. Cuando no existe este tipo de régimen que describa como tal, se aplican las leyes normales que rigen el Código Civil. La alienabilidad de los bienes del dominio privado. Los bienes son enajenables según las formalidades que exprese la ley o que así lo autorice. Para enajenar un bien del dominio público se requiere la autorización de la Asamblea Nacional cuando se trata de bienes inmuebles, y cuando se trata de bienes muebles se requiere la autorización de la Contraloría General Nacional, Municipal, Estatal, según sea el caso. La prescriptibilidad de los bienes del dominio privado son considerados como los bienes patrimoniales, y la prescripción es en un tiempo mayor al que sería a los bienes de un particular. Se les da un bien mayor un tiempo mayor para su prescriptibilidad. Y ese tipo de bienes de uso privado no están disponibles para su uso general, sino simplemente para los funcionarios que estén autorizados para tal fin. Muchas gracias. Hasta luego.